Muy buenos días y un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Después de haber terminado, en el último día, ya esa explicación detallada que hace el Catecismo de lo que son los atributos de la Iglesia como una santa, católica y apostólica, proseguimos ahora en lo que el Catecismo llama como el siguiente párrafo, que tiene como título Los fieles de Cristo. Jerarquía, laicos, vida consagrada. Va a ir explicando, va a ir explicitando el Catecismo qué es lo propio de la vocación jerárquica, de los laicos, de la vida consagrada dentro de la Iglesia. Vamos a dedicarnos principalmente hoy a los tres primeros puntos, el 871 al 873, en donde se habla de qué es ser fiel de Cristo, qué es eso de qué entendemos por fieles de Cristo, dentro de los cuales, como hemos dicho, se irá poco a poco detallando y especificando cómo se distingue la jerarquía, los laicos, la vida consagrada. Dice así el primero de los puntos, el 871. Son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y, hechos partícipes a su modo por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo. Este punto del Catecismo está tomado literalmente, tal y como lo dice aquí, pues de un punto del Código de Derecho Canónico de la Iglesia. Es el canon 204, pues transcrito literalmente. Bien, en primer lugar, por lo tanto, fijaros bien que antes de el Catecismo, antes de hablar de jerarquía, de laicos, de vida consagrada, antes de entrar en ningún tipo de esas especificaciones, primero habla de fieles de Cristo. Fieles de Cristo. Que es algo que antecede a toda distinción. Es algo en lo que todos somos, todos los cristianos, no somos una sola cosa, participamos de una misma condición de fieles de Cristo. Esto antecede a toda distinción de distintos grados de jerarquías, de distintas condiciones, de distintas formas de ser o de estar en la Iglesia. Todo es un concepto verdaderamente previo en el que todos somos uno, fieles de Cristo. Y la palabra fieles de Cristo, pues, no, yo creo que no puede ser una palabra más significativa. Fieles de Cristo, pues quiere decir que nuestra fidelidad última, pues siempre es referida a Cristo. Aunque luego haya mediaciones en esa fidelidad, aunque luego pues uno, para ser fiel a Cristo, pues tenga que serlo a través de, pues por ejemplo, un consagrado, a través de su superior, o a través de un sacerdote de su obispo, es decir, muchas formas, puede haber mediaciones en esa fidelidad, ¿no? Pero nuestra vocación común, lo que nos hace a todos absolutamente iguales, ¿no?, en condición y en dignidad incluso, ¿no?, pues es todos participar de ser fieles de Cristo, seguidores suyos. La palabra fiel, pues de fidelidad, ¿no?, evidentemente, pues hace referencia a un seguimiento, a un sentido de pertenencia. Somos de Cristo, somos suyos, Él nos ha elegido, somos fieles de Cristo. Bien, pues vayamos un poco desgranando las afirmaciones que hace este punto del Catecismo, que, como digo, es también un punto del Código de Derecho Canónico. Son fieles de Cristo. ¿Quiénes somos fieles de Cristo? Los que, incorporados a Cristo por el bautismo, esta es la primera afirmación, incorporados a Cristo por el bautismo, nos hemos injertado en Cristo por el bautismo. El bautismo
nos ha introducido en Cristo. El bautismo es el que obra esa especie de milagro que es expresado en la parábola: yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Por el bautismo hemos sido hechos sarmientos de una vid, es decir, hemos sido injertados en la vid. Somos hijos de Dios en el Hijo, somos hijos de Dios en Cristo. Y cuando el Padre mira a Cristo y nos mira a nosotros, nos llama a todos hijos. Y por lo tanto, ese es el misterio de incorporación a Cristo, de incorporación a Cristo tan grande que hemos tenido. El bautismo es el sacramento, no únicamente es el sacramento puerta en el sentido de que, bueno, pues es necesario estar bautizado para poder recibir los demás sacramentos, no solo en el sentido, pues, digamos, un poco que institucionalmente se haya acordado de que es el primero que haya que recibir, no, es el sacramento fundante de nuestra relación con Cristo. Si uno no está incorporado a Cristo, no está injertado en Él, no puede recibir el resto de los medios de gracia que se dan a través de la Iglesia. Entendemos así algunos pasajes, pues algunas cosas que hemos visto en los últimos pontificados, ¿no? Como por ejemplo el Papa Juan Pablo II, de feliz memoria, yendo peregrinando, ¿no?, a su pueblo natal, en Wadowice, allí en Polonia, arrodillándose ante la pila bautismal en la que él fue regenerado e injertado en Cristo, y besando esa pila bautismal, besando la pila bautismal en la que la Iglesia le dio a luz en Cristo y fue injertado en Cristo. La pila bautismal después es el seno maternal en el que hemos sido injertados en Cristo. Aquel gesto, ¿no?, del Papa besando la pila bautismal era el gesto de una persona que tenía conciencia de que lo más grande que había ocurrido en su vida no era ser Papa. Lo más grande que había ocurrido en su vida había sido el ser bautizado en Cristo, el ser incorporado en Cristo. Aquel había sido el acontecimiento más grande de su vida. Quizás el segundo podría haber sido ser el sucesor de San Pedro, pero el primer acontecimiento, el más grande de su vida, había sido ese, el ser injertado en Cristo en el bautismo. Y continúa este punto del catecismo. Incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios. Es decir, también es una común condición de todos los fieles, ¿no?, que estamos integrados en el pueblo de Dios. Este pueblo de Dios en el que solemos cantar litúrgicamente, ¿no?, pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Todos participamos de este pueblo de Dios y tenemos una común condición, ¿no? Pueblo de Dios quiere decir que es un pueblo de elección, de una elección gratuita, de una elección de pura misericordia. Es la elección de Dios, somos pueblo suyo. Fijaros que en ese término pueblo de Dios, algunos se quedan únicamente en el primer término, ¿no?, lo de pueblo, pero es que es muy importante lo que viene después, pueblo de Dios. Recuerdo, permítaseme la anécdota, ¿no?, recuerdo pues una conversación que tuve hace unos años, ¿no?, con una persona pues un tanto politizada, ¿no?, en la que ella es un poco en un clima así un poco, bueno, pues de ese tipo de conversaciones que más que ser suficientemente transparentes para llegar a la verdad, son más bien de una discusión de rifirrafes, ¿no?, como se dice. Y recuerdo que esa persona decía, la iglesia es del pueblo. Y yo le recordaba así, del pueblo de Dios, que es un pequeño matiz que no podemos olvidar, pero un pequeño matiz que lo es todo. Lo es todo. La iglesia es del pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Por lo tanto, no podemos utilizar la palabra pueblo pues en un sentido politizante,
o haciendo de ello una comparación con lo que con lo que esa palabra tenga de resonancia en nosotros de formas de gobierno, de sistemas políticos, ¿no? O proyectando lo que puede ser pues la comparación de lo que son monarquías, democracias, etcétera. No hagamos de esa palabra una equiparación, una proyección dentro de la Iglesia de la organización política secular de las naciones, sino entendamos la palabra pueblo de Dios como la elección de Dios hacia un pueblo del cual quiere hacer una vocación universal de salvación. Por eso todos los fieles, independientemente de su condición, hemos sido injertados en Cristo y formamos parte de un pueblo de elección de Dios. Y continúa este punto del catecismo en el que se quiere como definir qué es ser fiel de Cristo. Dice: hechos partícipes, a su modo, por esta razón de la función sacerdotal, profética y real. Cada uno hemos sido, por lo tanto, hechos partícipes, a nuestro modo, de esta función. Dice función sacerdotal, profética y real, cada cual según su condición. Esto lo tendremos ocasión de explicarlo con más detalle, en distintas formas, pero bien sea por el sacerdocio común de los fieles que recibimos todos en el bautismo. El bautizado es sacerdote, profeta y rey, es decir, está llamado a santificarse, está llamado también a ser profeta de la palabra de Dios y a ser rey, a ser señor de este mundo y no esclavo de él. También el sacerdote, de otra forma concreta, ¿no?, ejerce también ese sacerdocio, esa función profética y esa función real, cada cual según su condición. Y fijaros bien que dentro de la liturgia expresamos pues que todos dentro de la Iglesia tenemos esa misma función, aunque pues en formas diferentes, cada uno según su condición. Y hay partes de la misa, partes de la Sagrada Liturgia, en los que se expresa esa unión en la misma función, y otras partes de la liturgia en las que se expresa esa diversidad. Por ejemplo, comienza la Santa Misa y cuando el sacerdote dice, antes de celebrar los sagrados misterios, dice, reconozcamos nuestros pecados. No dice, reconoced vuestros pecados. No dice eso. Dice, reconozcamos nuestros pecados. Con lo cual, en ese momento, esa parte de la liturgia está destacando pues que participamos de un mismo modo, en este caso concreto, de nuestra función sacerdotal de santificación. Hay que santificarse pidiendo perdón. Pero, por ejemplo, en otra parte de la liturgia, el momento de las ofrendas, cuando el sacerdote va a ofrecer, dice, orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre. Podría haber simplificado, ¿no?, la liturgia, de haber dicho, para que este sacrificio nuestro. Pero no dice este sacrificio nuestro, sino que dice este sacrificio mío y vuestro. ¿Por qué? En ese caso la liturgia está remarcando pues que hay una diferencia en la manera de ofrecer el sacrificio por parte del sacerdote que preside la asamblea y por parte de esos fieles, también sacerdotes en otro sentido, el sacerdocio común de los fieles, que están también asistiendo y ofreciendo de otra forma distinta el sacrificio a través de Cristo Dios Padre. Y ahí la liturgia no dice ofrezcamos este sacrificio nuestro, no, dice este sacrificio mío y vuestro. Pongo este ejemplo, ¿no?, estos ejemplos, que habría muchos más, para que nos demos cuenta a través de la liturgia cómo pues todos los fieles participamos, ¿no? Estamos integrados en Cristo, injertados en Cristo, integrados en el mismo pueblo, hechos partícipes de la función sacerdotal, profética y real, cada uno a su modo y en su condición. Y malo sería pues que tendiésemos a olvidarnos de que todos estamos, ¿no?, todos somos partícipes
pues de esa misma función sacerdotal, profética y real, pero también sería malo pues que confundamos y no percibamos pues las diferencias, las diferentes pues formas, grados de participar en esa misma condición. Y por último dice este punto del catecismo: son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo. Estamos pues todos los fieles cristianos, esto es común a todos nosotros, llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo. Y esto pues nos tiene que hacer entender que al final lo clave es ser fiel de Cristo, y el fiel de Cristo es cada uno donde Dios nos ha plantado, allí estamos llamados a florecer, porque Dios dio a la Iglesia pues una tarea de llevar una misión al mundo, y todos somos importantes en esa misión. Aquí no sobramos ninguno. No hay misiones de primera y misiones de segunda. Nuestra Iglesia es una Iglesia viva, y cada uno de nosotros somos Iglesia y somos imprescindibles. Esta afirmación primera, ¿no?, tiene que llevar a borrar de nuestra mentalidad, pues unas visiones, unas mentalidades, podríamos decir, clericales que hemos podido tener, en la que parecía que ser iglesia eran los curas, ¿no? Y los demás, eran clientes de la Iglesia. Clientes de la Iglesia, permitidme así una palabra un poco provocadora, clientes de la Iglesia, pues en el sentido de que muchas personas les parece que la Iglesia pues es una institución tradicional en la cual pues lo que hacen es recurren a ella en ciertos momentos claves de su vida, bien sea para un bautismo, para una comunión, para una boda, para un funeral, pero que van a la Iglesia viendo en ella pues una institución que forma parte de su vida pues en momentos concretos, y se sienten no tanto miembros vivos de esa Iglesia, se sienten clientes de esa Iglesia. Cliente quien va a ella a determinadas cosas en concreto, las coge, las recibe con más o menos devoción y se retira de ella. No es miembro vivo de esa Iglesia. Esa mentalidad es la que debemos de verdaderamente subsanar, ¿no? Sanar. Esa mentalidad, clericalista, etcétera, tenemos que sanarla, curarla, porque como dice aquí este punto primero, lo clave es ser fiel de Cristo. Eso es mucho más importante antes de cualquier condición de qué función tengo dentro de la Iglesia. Llamados todos a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia. Hay una misión que Dios encomendó a la Iglesia, y hay una misión para cada uno de nosotros que, si no somos fieles a ella, cada uno de nosotros pues quedará sin cumplir. Hay algo que el Señor pensó para ti en concreto, que si tú no eres fiel en su cumplimiento, quedará desierto, quedará sin ser cumplido. Hay algo que nadie puede hacer por ti, que es esa respuesta fiel a la vocación que Cristo te dio en tu vida dentro de tu Iglesia. Esta es, por lo tanto, ¿no?, la primera afirmación, el punto 871, en el que se remarca, ¿no?, que somos, antes que nada, antes de cualquier distinción, somos fieles cristianos. Alabado sea Jesucristo.